tanto en nivel de reservas como en la composición de los activos del Banco Central, donde 2/3 del activo ya son papelitos del gobierno. Y solamente y solamente un cuarto del activo son reservas líquidas en dólares. En algún momento eso alguien lo va a tener que arreglar. El tema es que a lo mejor este gobierno en su último año, que ya son sus últimos meses en realidad, logra zafar de tener que arreglarlo este gobierno, esta administración, y en esa transición podría ser que no tengamos una crisis macro, podría llegar a ser que el consumo no vuelva a caer, el de no durables, están cayendo de nuevo las exportaciones, vamos a seguir en una recesión leve, me parece, pero quizás eviten la gran crisis o una nueva caída del salario y del consumo, que debe ser el objetivo político que tiene esta administración que se está por ahí. Para la situación del sector externo, ¿ayuda, o te pregunto si crees que ayuda, el acuerdo en particular el swap con China? Para la situación de reservas, ayuda lo de China, podría ayudar la posibilidad de emitir nuevamente deuda como ha hecho YPF o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque ayer Griesa ha tomado una medida que le ha puesto cierta duda sobre esa posibilidad. Esa es la mayor restricción que tiene el gobierno, es que las reservas sean suficientes para llegar a diciembre con un nivel de actividad que no empeore más. Porque todo aquello que pone riesgo sobre el nivel de reserva después se termina ajustando a través de las restricciones a las importaciones. Nosotros haciendo un cálculo estimado, por supuesto, entre posibles ingresos y egresos de divisas, de reservas, partiendo de un nivel inicial de 31.000 millones en el año, nos da de que hay que volver a restringir importaciones por un 7%, lo cual no es poco, ¿no? Es mucho. Porque se suman a importaciones que ya venían cayendo, y eso afecta también a la actividad. Pero si el gobierno logra financiarse, como recién decíamos, transformando nuevamente a dólares el swap con China o con nuevas fuentes de financiamiento, podría evitar tener que seguir restringiendo tanto las importaciones y lograr este objetivo hasta de poder tener alguna pequeña suba en el consumo en su último año. Pero le va a quedar en ese caso la tarea al próximo gobierno. Claro, o sea, a eso voy. Digamos, la sensación esta de que hay ciertos desajustes y que es complejo resolverlos y que desde el punto de vista político hasta parecería lo más razonable que el gobierno trate de ir digamos, utilizando paliativos hacia la transición al próximo gobierno. Te hago una pregunta. ¿No tenés la impresión que los que aspiran a suceder a la actual gestión, con presidencia que pertenezcan a la misma expresión política, como puede ser el caso del gobernador Scioli, o hayan pertenecido y se hayan alejado, como es el caso de Massa, o el caso de Macri? Digo, por decir los tres que aparentemente, según dicen la gente que sigue las opiniones, bueno, ¿no te da la impresión que se habla de muchos temas, pero no se habla tanto de cuáles son los instrumentos y decisiones necesarias para resolverlos? Por ejemplo, para recuperar el tipo de cambio, para arreglar el frente fiscal, para superar la restricción externa. Es que son todas decisiones... Estamos relativamente cerca, digamos. Pero son todas decisiones que traen costos sociales y políticos. Nadie me parece que lo va a transparentar. Scioli además no podría transparentarlo porque es candidato posiblemente oficial. Y los de la oposición tampoco. Nadie va a anunciar que probablemente se venga una devaluación más o menos importante. Bueno, ayer el presidente del Banco Central en realidad hizo como un desafío, porque dijo, a mí me gustaría que me digan, refiriéndose a la oposición, no a Scioli, obviamente, que me digan qué van a hacer con el tipo de cambio, si es que van a devaluar o no, digamos. Bueno, eso es una irresponsabilidad, porque ellos van a dejar una economía con un tipo de cambio muy atrasado, muy apreciado, y si ha hecho esa referencia me parece una grave irresponsabilidad, porque es un gobierno que está dejando en ese sentido una herencia tremenda para el que sigue, eso y las tarifas, los servicios, los subsidios, y que además haga alarde de decir qué van a hacer ustedes con esto, me parece una total irresponsabilidad. A la gente le tiene que quedar muy en claro, aunque eso no es tan simple que así ocurra, que lo que tenga que solucionar el próximo gobierno es un proceso que se ha generado durante el actual gobierno. Que en realidad tampoco el actual gobierno, si lo quisiera solucionar, no tiene demasiados instrumentos ni confianza por parte de la población para solucionarlo.
pero lo que sí sería relevante es que aquel que le toque solucionarlo, que la sociedad no le eche la culpa de todos los problemas que van a existir en ese momento, sino que se dé cuenta de que esto fue un proceso que se fue generando en estos últimos años. Bueno, eso va a ser más fácil si llegara a ser del mismo signo el próximo gobierno. No podría decirle, digamos... No, sería más factible, pero de todas maneras me parece complicado. que habría algunas Te respiras. hago al final una pregunta breve porque se nos va el bloque. ¿Qué mirada tenés de los acuerdos con China? No digo solamente del último acuerdo más marco, sino en general de la relación de Argentina en todos los planos, en el financiero, en el energético por las centrales nucleares y por las presas del sur. ¿Qué impresión tenés? Porque ha habido... parece que tenemos la costumbre. Salió el acuerdo y hubo mucha gente que salió a decir que era bárbaro y otros que salieron a decir que no servía casi antes de leerlo, digamos. No cabe en duda que los países asiáticos, China principalmente, son los países que más han crecido en las últimas décadas, que tienen un rol cada vez más importante en la economía mundial. Y que Argentina además es complementario con China y que debe aprovechar esa economía para desarrollar nuestras exportaciones. Eso no quiere decir que tengamos que ser socios políticos de China. Tenemos el caso de Australia, que además tiene proximidad geográfica con China, donde realmente tienen una estrategia exportadora clara hacia los países asiáticos y China en particular, pero no están alineados políticamente con China. Eso en primer lugar. No hace falta alinearse políticamente con China para venderle o tener un acuerdo con China. Segundo, que es una negociación muy despareja. No, bueno, claro. No solo por tamaño de la economía, sino que uno de los países que todo lo planifica como mínimo a 5 años, por un lado, que es China, y Argentina, que es uno de los países más cortoplacistas y más desordenados. Vamos por los 5 minutos. minutos. ¿No? Que vamos por los próximos 5 minutos. A lo sumo 5 meses. Me parece que Argentina, con ese cortoplacismo y necesitado de divisas, negociando con el gigante chino que tienen programado a varias décadas su infraestructura y sus planes de gobierno, es una cuestión complicada. Además de que en una democracia, en una república, Alfredo, ya ha pasado con Chevron, con YPF, me parece inaudito de que existan acuerdos secretos y que haya porciones del acuerdo, de los convenios que la sociedad no pueda conocer. Eso me parece una cuestión incomprensible. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho. Te vamos a volver a invitar porque vamos a hablar bastante del tema de China a medida que se vayan desarrollando los procesos. Yo hoy voy a mostrar unos numeritos que tienen que ver con lo que vos decís respecto de digamos, las diferencias de tamaño de las economías. Te agradezco mucho que hayas venido y seguramente te vamos a estar convocando nuevamente. Gracias a usted. Vamos a ir ahora a un corte y cuando volvamos vamos a hablar de la situación más política, de los cambios de sensación en relación al caso que ha conmocionado en la Argentina, vinculado a la denuncia del fiscal Nisman por encubrimiento a la presidenta, el fallo de Rafecas que ha desestimado la denuncia. Lo vamos a hablar a eso con un especialista en cuestiones políticas, que es la licenciada Valeria Brusco. Vamos al corte, cuando volvemos estamos con ella. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. El Ladrillo es el lugar más seguro para tus ahorros. Elegí el tuyo en Morena 12. Comunicarse al 471-5022. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba Capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos
Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Bueno, como decíamos antes de ir al corte, tenemos hoy la presencia de la licenciada Valeria Brusco, especialista en ciencias políticas. Te agradezco en mi nombre y en el de Ricardo, que se ha retirado, pero tiene permiso para hacerlo. Así que te agradezco mucho la presencia, Valeria. Digamos, la pregunta es, hemos empezado este año con esta conmoción, justificada por supuesto, vinculada a una denuncia aparentemente de una gravedad, al menos desde el punto de vista institucional, muy grande, la muerte del fiscal Nisman, el nuevo fiscal que toma la denuncia. Yo te quiero pedir la opinión a vos, todo esto muy contaminado de discusión política que como que se aleja de la naturaleza del proceso judicial en sí. Y bueno, y ahora, hace pocas horas podríamos decir, el juez a quien se le presentó ha considerado que no existen elementos para proceder a la investigación, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo político, ¿qué lectura haces de este proceso con sus cambios, que un día parece que es una cosa muy grave? Bueno, en el medio estuvo obviamente las manifestaciones de ciudadanas importantes, y seguramente el domingo, en el inicio del periodo de sesiones ordinarias del Parlamento, va a haber una manifestación también multitudinaria de un sentido contrario al que vimos el día 18 de febrero. ¿Cómo se lee políticamente esto que nos pasa en la Argentina? Yo no sé si hay una lectura suficientemente audaz con respecto a los distintos factores, le llaman algunos, de poder. Yo estaba pensando mientras vos planteabas esto, ¿qué hubiera sucedido si en la provincia de Córdoba, cuando fue el caso de este policía Alós, que apareció suicidado, este fiscal que fue y limpió, lavó el auto, si hubiera habido todo un aparato, no le digamos un aparato, digamos un diario, un canal, un equipo de medios que propague las noticias con cierta lectura, y si uno hubiera encontrado así esta alineación que se ve tan claro a nivel nacional, ¿no? Ciertos medios, concretamente Clarín, que abiertamente tiene un enfrentamiento muy grande con el gobierno, alineado con todo lo que puedan ser noticias que le peguen al gobierno. Que genere costo, claro. Claro, entonces uno piensa, cuando La Voz del Interior reportó lo que pasó con Alós, lo que pasó con este otro Arias, no me acuerdo si se llamaba este señor que también se suicidó al frente del centro cívico, de la Casa de Gobierno de Córdoba. ¿Qué hubiera pasado si se alineaban estos dos factores, digamos, un factor criminal, los medios y la justicia? En Córdoba también tenemos serias alineaciones, pero sin transparentar, de la justicia cordobesa, ¿no? Hemos tenido casos muy resonados y jueces y dentro del Tribunal Superior. Entonces, bueno, me sirve a mí pensar, para no solamente mirar el caso, sino tener alguna comparación con un nivel subnacional. ¿Qué hubiera pasado en Córdoba? Sabemos en otras provincias históricamente feudales, donde el gobernador es el dueño del diario y donde nombra a sus cuñados como jueces, que la cosa se mantiene y hacen falta algunos escándalos o algunas cosas muy graves. Bueno, el caso típico fue María Soledad. Claro. Ahora, a nivel nacional los intereses se potencian, ¿no? Son muchísimo más
grandes en volumen y yo creo que la justicia tiene un interés muy fuerte y muy concreto que defender, que son sus prerrogativas, pero no porque sea una justicia feudal o mala, sino porque les han cambiado las reglas. A la justicia federal le han cambiado las reglas del nuevo Código Procesal Penal. Los jueces van a tener menos atribuciones. Y eso en cualquier organización molesta. A cualquier organización que le cambien, no, usted ahora no va a hacer más esto, lo va a hacer usted, genera tensiones. Entonces, creo que ahí hay una parte importante. Y eso se alinea perfectamente con intereses económicos, como los del Grupo Clarín, como los de ciertos intereses económicos muy comprometidos. Entonces, bueno, no quiero decir que esto explique el asesinato o el suicidio de un fiscal, pero que cuando se ve la oportunidad se aproveche. Se potencia, digamos. ¿Vos crees que el gobierno, en relación a este hecho, en términos políticos, actuó bien? Digamos, apareció la denuncia del fiscal y hubo, bueno, expresiones muy fuertes del gobierno hablando de que no tenía sustento jurídico, etcétera. Después aparece muerto Nisman. La estrategia política y comunicacional del gobierno, ¿vos creés que fue la más adecuada o ahí cometió errores que contribuyeron a lo mejor a ponerlo en una posición más incómoda del gobierno? Mira, el otro día alguien me decía, la gente de la calle se enoja mucho porque la presidenta no dio sus condolencias. Yo la verdad que por ahí pienso, ¿será de verdad que la gente de la calle, si es que hay una gente de la calle y otra gente en otro lado, quiere hipocresía así abiertamente? A mí me molesta, a mí pensar que alguien que era claramente un opositor, un fiscal que te estaba denunciando como criminal, se muere y porque se muere vos tenés que decir, ay, lamento, le mando besos a la familia. Esa parte de la estrategia comunicacional yo no la entiendo, quizás sea un error desde mi parte, a mí me parece mejor una cosa más franca. Pero por otro lado no entiendo bien la denuncia en sí, no entiendo, me faltan explicaciones de una denuncia tan mala. Yo no soy abogada, ¿no? Pero lo que dicen los que lo leyen, bueno, la leí, pero no puedo juzgarla jurídicamente, pero han dicho que tiene tanta falta de sustento jurídico que no entiendo cómo tanto se armó sobre algo que no era, y lo dijo Rafecas ahora, ¿no? Y lo mejoró Policitas cuando hizo su nueva presentación, le mejoró la denuncia. Entonces, ahí hay algo que a mí no me cierra. ¿Cómo pudo haber esas otras cosas que no se entienden del apresuramiento, del regreso al país, de las inconsistencias sobre por qué regresar al país, y una denuncia que no es fuerte, no solamente que no hay un crimen o un delito, sino que no es jurídicamente fuerte, sólida. Y bueno, después el gobierno me parece que tiene un estilo, la presidenta tiene un estilo y no es que le marquen la agenda. Entonces, si hubiera otra estrategia que hubiera sido necesaria, seguramente no es la que va a obedecer. La presidenta tiene un estilo distinto. Esto de hablar por Facebook es una novedad que nos trajeron las redes sociales, pero que no hay me parece, muchos líderes políticos que se comuniquen de esa forma tan cotidiana, ¿no? Que a veces causa como rareza, ¿no? Que la presidenta escriba sus opiniones. Sí, da la impresión que eso va a ser cada vez más frecuente, quizás, porque ¿no? la tecnología nos lleva a comunicar de otras formas, ¿no? Sí. Ahora, yo lo que te preguntaba es porque en algún momento uno tiene la impresión que la reacción del gobierno, alguna de las reacciones de algunos funcionarios, contribuyeron a lo mejor a potenciar la participación de gente, no tanto por el hecho en sí, sino por las respuestas de algunos funcionarios. Como por ejemplo, no sé, Y funcionarios que decían, bueno, en realidad los que van a ir ahí son todos partidarios del pasado, descalificando. Entonces la gente dice, no, bueno, yo no soy eso, pero yo voy a ir. Claro. Me da la impresión. Bueno, con la marcha me parece que pasó una cosa parecida con a los cacerolazos, ¿no? Fue una marcha claramente acusatoria, diciendo quiero justicia y no hay justicia y el gobierno es responsable de que no haya justicia, solo que era un poco paradójico que quiero justicia y los que marchaban eran los encargados de garantizar justicia. Entonces, en realidad a lo mejor esos fiscales tendrían que haber dicho no quiero este gobierno interfiriendo en mi trabajo o algo directo, porque quiero justicia son fiscales de la nación, ¿cierto? Sí, pero los fiscales
digo, explícitamente, más allá de... Lo que decían era, bueno, vamos por rendir homenaje a Nisman, que había muerto, porque en realidad que muera un fiscal es una cosa, con prescindencia de cómo haya sido, es una cosa grave para el país, entonces. Pero, esto queda todavía abierto porque no sabemos cómo va a seguir, aparentemente va a haber otra apelación, pero bueno. Esperemos que se encarren institucionalmente como corresponde y que quede en el plano de lo judicial lo que tiene que ser judicial y lo político en el plano de lo político, ¿no? Que no va a ser difícil. No es una cosa tan neutra, ¿no? No, yo me paro de un lado que no es tan neutro. Seguramente los jueces... que no, pero no puede estar tan contaminado tampoco todo. Yo digo que más que contaminado tiene que estar transparentado. Yo me pregunto cómo hacen esos fiscales que apoyaron esta marcha. Lo mismo que esta jueza Palmagini que tenía en su Facebook agresiones contra la presidenta. ¿Cómo hacen cuando tienen que firmar una sentencia, no sé cómo se dice lo que firman, donde tiene que decidir sobre la libertad de dos personas? Y deberían tener una crisis, digamos, de responsabilidad. Porque claro, no pueden entonces ser esto de que la política, no sé, yo digo, la política mientras sea transparente, mientras sea explícita, mientras no haya escondidos, no me parece una cosa terrible, ¿no? Bueno, Valeria, muchas gracias. Te vamos a ir invitando de acá porque vamos a tener mucha más política seguramente que economía este año hasta que... con una economía que anda mucho mejor que escuchado antes, ¿no? Y al menos algunos indicadores. Algunos indicadores. Te agradezco mucho en mi nombre y en el nombre de Ricardo. Vamos a ir al corte. Cuando volvamos, vamos a hacer el cierre del programa. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899, arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones, Avenida Belgrano 136. Bueno, vamos a los auspicios del último bloque. Y cuando volvemos hacemos nuestro comentario final. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar.
La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La MUNI! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bueno, vamos a hacer el cierre del programa. Nos hemos entusiasmado mucho en los bloques anteriores, de manera tal que vamos a ser muy breves. Estuvo flotando en la conversación sobre la economía con Marcelo Capello, la discusión sobre China. Permítanme que, aunque sea rápidamente, le muestre algunos números para que tengamos una idea de cuál es la escala de relación de Argentina con China. Yo le voy a pedir al director si puede colocar una primera placa para que veamos, que es esta que está acá. Miren, este es el Producto Bruto de China. Este es el Producto Bruto de China. Este es el de Argentina. El Producto Bruto de China es 20 veces el Producto Bruto de la Argentina. Y no solamente es 20 veces, sino que viene creciendo China más rápidamente que la Argentina. En la placa siguiente, que le pido por favor al director que la coloquemos, van a ver ustedes, esta línea roja es la forma que desde el año 2010 viene creciendo. Estos son los últimos 5 años de crecimiento de China. Como ustedes pueden ver, China se desaceleró, venía de más del 10%, pero de todos modos sigue creciendo a una tasa muy alta. Esta es la Argentina, que en una época crecíamos, esta es la época donde algunos hablaban de crecimiento a tasas chinas, y ha venido cayendo hasta entrar en fase negativa en la estimación del 2014. Y hay una tercera placa que a mí me parece singularmente importante y que explica muchas cosas. Acá tienen ustedes cuánto es la inversión como porcentaje del Producto Bruto. En Argentina es más o menos 18%, ese dato es de 2014. En China, los chinos de su Producto Bruto invierten 48%. Eso es lo que explica además un dinamismo diferente. ¿Por qué quería mostrarle estos números? Porque en los próximos programas vamos a hablar de China y del acuerdo argentino-chino, pero que tenemos que tener presente algo que dijo Marcelo Capello, es que es muy difícil pensar en una negociación equilibrada cuando la escala es tan grande, cuando Argentina tiene algunos problemas de sector externo y necesidades de financiamiento, y cuando China tiene además, como cualquier país probablemente en su lugar lo haría, una estrategia de relación internacional en la cual trata de obtener todas las ventajas posibles. Pero lo vamos a ver en los próximos programas. Nos despedimos ahora, le agradecemos que hayan estado allí y nos vamos a ver seguramente la semana que viene, el sábado a las 20:30 y se repetirá el lunes a las 13. Muchas gracias, hasta el sábado. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam,